nosotros sabemos que pues Jesús no solamente es divino, porque si solamente tuviera naturaleza divina, no lo podríamos ver. Sería un espíritu puro, como lo es el Padre y como lo es el Espíritu Santo, a quien nosotros no podemos ver. ¿Qué tal, hermanos? Bienvenidos de nuevo al aula virtual de Evangelización Activa. En la sesión de hoy analizaremos una serie de verdades trascendentales para todo cristiano que quiere vivir su fe a la luz de la verdad. Jesús es verdadero Dios y verdadero hombre. Esta afirmación de fe que profesamos en el credo nace en la Escritura. Y debido a que Jesús fue concebido por el mismo Dios y la Virgen María, es que tiene las dos naturalezas, la humana y la divina. De ahí la importancia de que nosotros somos verdaderos hijos de Dios y hermanos de Jesucristo por adopción. Por último, conocerás el misterio en el que se basa nuestra fe. Dios, que es tres personas distintas y cada una de esas personas es Dios. Te invito a que nos acompañes en esta interesante sesión. Bienvenidos, queridos hermanos, nuevamente a nuestro curso de evangelización. Vamos a iniciar hoy con el primer tema ya que forma parte de nuestro desarrollo en este curso de evangelización fundamental. Sin embargo, antes de empezar con el tema de esta ocasión, quisiera ver con ustedes un tema que me parece muy importante para poder citar adecuadamente y sobre todo que cuando estés tú participando del curso, tengas la oportunidad de tomar apuntes o cuando vayas a alguna reunión y haya citaciones bíblicas, tengas la oportunidad de hacerlo adecuadamente y de una forma breve que te permita, al mismo tiempo que estás poniendo atención con el conferencista, poder ir tomando rápidamente tus apuntes sobre las citas bíblicas. Quisiera ponerte este ejemplo que estás viendo ahorita en tu pantalla, que es Segunda de Samuel 7, versículos del 12 al 16 y también el 27 y luego el capítulo 22, el versículo 1 y siguientes. Si yo te estuviera dándote esta cita, imagínate cómo te tardarías tú en escribir Segunda de Samuel capítulo 7, versículos del 12 al 16 y el 27, y luego el 22, el versículo 1 y siguientes. Definitivamente en lo que escribes todo esto, pues el conferencista ya va en otro tema, en otra cita, etc. Entonces, para eso la nomenclatura bíblica ha diseñado una forma simple para poder nosotros, en cuanto estamos escuchando la citación, poder nosotros tomar la nota adecuada. Lo primero que vas a encontrar va a ser un número cuando tengamos dos libros. Por ejemplo, Samuel, en la cita que estamos viendo, tiene dos libros. Entonces, el primer número que aparece es el volumen. En este caso, el segundo volumen. Samuel escribió dos libros. Aquí nos vamos a referir
al segundo libro de Samuel. Enseguida viene el nombre del libro, que generalmente se utilizan con 3 letras. Hay algunas citaciones de 2 letras, pero lo más común es que las tengamos en 3 letras, que sea la abreviación, como en este caso Sam. Únicamente se pone Sam y ya tenemos segunda de Samuel. Siempre el número que estará antes del libro referido será el número del volumen cuando haya diferentes volúmenes. Por ejemplo, en la carta a los Corintios en el Nuevo Testamento tenemos 2 cartas. Tenemos también 3 cartas del apóstol San Juan. Ese número 1, 2 o 3 en el caso de San Juan nos indicará el volumen que es su primera carta, su segunda carta o su tercera carta. Enseguida vamos a encontrar un número terminado el nombre del autor. Ahora tenemos un número que nos indica el capítulo. El primer número después del autor siempre será un capítulo. En este caso, el capítulo 7. Enseguida se va a poner normalmente una coma para indicar que son versículos. Todo lo que siempre encuentres antes de una coma se refiere a los versículos. En este caso vemos la coma que está precedida por los versículos, que son en este caso del 12 al 16, con el guión indicamos que es desde el 12 hasta el 16. Pero si quisiéramos decir, además de estos versículos, también este otro versículo. El punto nos indica I. Siempre que veamos un punto, vamos a identificar que es I. En este caso son capítulo 7, versículos del 12 al 16 y el 27. El siguiente signo que tenemos es un punto y coma. El punto y coma nos sirve para separar los libros. Después de un punto y coma vendrán otros libros. Pudiéramos ahí inmediatamente poner Primera de Corintios, Romanos, Lucas, Hechos, cualquier libro. Pero si no tenemos una citación referida a un libro, quiere decir que estamos dentro del mismo libro, pero estamos cambiando de capítulo. En este caso, estamos cambiando al capítulo 22. Como verás, inmediatamente sigue precedido de una coma y finalmente tenemos ahí el número. En este caso es el 22, el 1, y luego se acostumbra a poner SS cuando son los siguientes, es decir, desde ahí hasta adelante. Puede ser hasta el final del capítulo o se deja abierto para que el lector lo pueda cotejar de una manera amplia, de manera que pueda él ver hasta dónde la lectura le es conveniente. Si, por ejemplo, nos encontráramos después de un capítulo, por ejemplo, en este caso, 22, y inmediatamente después, 24, como estaban antecedidos de un punto y coma, quiere decir que son desde el 22, capítulo 22, nuestra lectura, hasta el capítulo 24. Si no tiene ningún otro número después serían todos los capítulos, pero podrían ser desde el 22-24,6. Eso nos indicaría que sería hasta el versículo 6 del capítulo 24. Esto hace que nuestras citaciones sean sumamente sencillas y así es como las vas a encontrar normalmente en los libros donde se hace referencia a la Sagrada Escritura. Ojalá que esto te ayude para tu curso y para todas las ocasiones en las que vayamos a participar, en donde se hable de la Sagrada Escritura y tú tengas que tomar algún apunte. Vamos ahora a iniciar nuestro tema de este día. Vamos a conocer a Jesús. Nuestro curso consiste esencialmente en conocer a Jesús. ¿Quién es Jesús? ¿Qué hizo? ¿Cuál es su iglesia? ¿Cómo la fundó? ¿Cuáles fueron sus principales enseñanzas? ¿Qué es lo que Dios ha querido revelarnos a través de su Hijo? Este es, pues, el tema general de todo nuestro estudio. Vamos a iniciar hoy con esta primera parte viendo quién es Él. Decimos que Jesús es el Hijo de Dios, pero ¿de dónde lo sacamos? ¿Dónde aparece que Jesús es el Hijo de Dios?
Bueno, pues yo quisiera que te refirieras a tu Biblia en el Evangelio de San Lucas, en el capítulo 3, en el versículo 21. Y ahí vamos a ir al bautismo de Jesús. Un día, cuando se bautizaba mucha gente, también Jesús se bautizó. Y mientras Jesús oraba, se abrió el cielo, y el Espíritu Santo bajó sobre él en forma visible, como de una paloma, y se oyó una voz que venía del cielo: Tú eres mi Hijo amado, en ti me complazco. Esta cita es una cita muy reveladora porque nos presenta quién es en realidad Jesús. Si nosotros regresamos a nuestro texto, en el versículo 22, nos dice que Jesús es el Hijo amado de esta voz. No dice más. Es una voz que entendemos que viene del cielo. Y si la voz viene del cielo, pues definitivamente que se debe de estar refiriendo a Dios. ¿Por qué? Pues especialmente cuando se escribió la Escritura, se pensaba que el cielo pues es esta bóveda azul que nosotros hoy conocemos como firmamento, pero que realmente sabemos hoy que el cielo no es un lugar físico, sino es un estado en el que el hombre, una vez que termina su vida presente, empieza a vivir. Así que tenemos una voz que viene del cielo, y esta voz la referimos a Dios. De manera que Dios se está ahora expresando y está diciendo: este es mi Hijo. Qué revelación tan interesante. Dios, el Dios eterno, Yahvé, Sabaoth, el Shaddai, este Dios que ha hecho todo, este Dios que se ha revelado al pueblo, ahora se nos revela como un papá. Dios es papá. Dios es nuestro Padre. Dios es el Padre de este hombre que se está bautizando en ese momento. Este es mi Hijo. Y bueno, vamos ahora a ver, sí, este es su Hijo. ¿Y esto qué nos dice? Bueno, pues si este es el Hijo de este ser, de esta voz que estamos escuchando, que se refiere como Hijo, tenemos entonces un Padre y un Hijo. Dios y su Hijo. ¿Y qué naturaleza tiene el Hijo? Pues bueno, tiene naturaleza divina. ¿Por qué? Pues esto es realmente simple. Pues porque cada naturaleza engendra a su propia naturaleza. Por ejemplo, nosotros no podríamos engendrar un gato o un caballo, no pueden nacer de un hombre. ¿Por qué? Porque nosotros tenemos naturaleza humana y los otros son de naturaleza animal. O que se hiciera un experimento para ver si pudieran de la naturaleza animal unirse con la naturaleza vegetal y de ahí nacer algo, tampoco. Porque somos naturalezas diferentes y las naturalezas no se mezclan. Así que tenemos que esta voz que viene del cielo se identifica entonces como Padre, puesto que se está refiriendo a un Hijo. Y si es su Hijo, entonces tiene la misma naturaleza del Padre, porque cada naturaleza engendra a su propia naturaleza. Nosotros de nuestros padres recibimos la naturaleza humana, dos humanos que se unen y de esa unión nace un hijo y ese hijo tiene la misma naturaleza que tiene el Padre. Por eso decimos que Jesús tiene naturaleza divina. Jesús tiene naturaleza divina. Dios así se revela como Padre. El Padre de Jesús. Entonces Yahvé no es una solitaria persona, sino que Yahvé resulta que ahora es Padre, Hijo, porque se está refiriendo a Él. Este es mi Hijo. Y estamos ya concluyendo que como es Hijo, pues tiene la misma naturaleza. Entonces Dios es Dios Padre y es Dios Hijo.
está recibiendo al Espíritu Santo, que se nos manifiesta en forma de una paloma, para indicarnos ¿qué cosa? Para indicarnos una realidad existente. El Espíritu Santo, entonces, no es simplemente un ser extraño, no es lo que nosotros entendemos como el espíritu del hombre, sino que es también un ser. Dios, en este pequeño fragmento de la Escritura que acabamos de escuchar, se nos ha revelado como Trinidad. Dios, el Dios eterno, el Yahvé, el Sabaoth, el Shaddai, del que hablamos en nuestras reflexiones pasadas, es una Trinidad de personas. Tenemos que es Dios Padre, Dios Hijo y Dios Espíritu Santo. No son tres dioses, es un solo Dios verdadero, como lo aprendimos en el catecismo, pero que tiene tres diferentes personas: Papá, Hijo y Espíritu Santo. Son las tres personas de la Santísima Trinidad, y esta es la revelación más portentosa de todo el Nuevo Testamento, y lo acabamos de leer en este pequeño versículo del que acabamos de hacer mención en el libro de Lucas. De esto pues ya hay vestigios en el Antiguo Testamento. Por ejemplo, quisiera que nuevamente fueras a tu Biblia y fueras al texto inicial del Génesis, capítulo 1, el verso 26. Entonces dijo Dios: hagamos a los seres humanos a nuestra imagen, según nuestra semejanza, para que domine sobre los peces del mar, las aves del cielo, los ganados, las bestias salvajes y los reptiles de la tierra. Pon atención en hagamos. Está hablando del plural. Si te fijas, esta es solamente la confirmación, la revelación total de algo que ya en el Antiguo Testamento nosotros encontramos. Hagamos al hombre a nuestra, es decir, hay varios, a nuestra imagen y a nuestra semejanza. Nosotros hemos sido hechos a imagen de Dios, a imagen ¿de quién? De Dios. El único Dios que existe. Somos imagen del Padre, somos imagen del Hijo y somos imagen del Espíritu Santo. Verdaderamente un misterio, ¿no te parece? Es el misterio más grande que tenemos. Un Dios que se nos revela y que nos dice que Él es Trinidad. Que sin ser varios dioses, es un solo Dios, pero que es un Padre, es un Hijo y es un Espíritu Santo. Y los tres son diferentes. Ni el Padre es el Hijo, ni el Hijo es el Padre, ni el Padre es el Espíritu Santo, ni el Hijo es el Espíritu Santo. Son tres personas distintas en un solo Dios. Y esto, como ves en este texto que hemos leído de Génesis, es ya una revelación que existía anteriormente. Podríamos encontrar a lo largo de toda la Escritura diferentes pasajes en donde encontraríamos ya este vestigio, esta revelación que era pues prácticamente imposible que la gente sin la revelación positiva del Hijo de Dios a través de los evangelios nosotros pudiéramos tener. Y esto nos lleva a que entendamos un poquito mejor lo que nosotros decimos en el credo. Vamos a ver qué es lo que repetimos cada domingo en nuestro credo. En nuestro credo decimos cada domingo: creo en un solo Dios verdadero. Así iniciamos diciendo: no existe ningún otro Dios más que Yahvé. Es el único Dios. Pero este Dios tiene tres personas. Y por eso decimos: creo en un solo Dios verdadero, creador de todas las cosas. Este Dios, el único que existe, ha creado todo lo que tenemos, lo que vemos y también lo que no vemos. Dios creó a los ángeles, nos creó a nosotros, creó los mundos, creó el universo, creó el firmamento. Es el Dios creador.
nada vino a la existencia si no es por Él. Creo en un solo Dios verdadero, creador del cielo y de la tierra, de todo lo visible y de lo invisible. Pero también creo en su Hijo Jesucristo. Creo que este Hijo de Dios es verdaderamente Hijo del Padre, de la misma substancia del Padre, que con el Padre y el Hijo es Dios de Dios, luz de luz, Dios verdadero de Dios verdadero, engendrado. Precisamente porque es engendrado, es Hijo de Dios, y por eso es de la misma sustancia, es decir, es de sustancia divina, por lo tanto es Dios de Dios, luz de luz, Dios verdadero de Dios verdadero. Fíjate qué increíble. Un pequeño pasaje de la Escritura. Este texto muy pequeñito, apenas 2 versículos del Evangelio de Lucas, la gran revelación que hacen para nosotros. Cuando nosotros en nuestra celebración eucarística profesamos la fe, cuando profesamos la fe en nuestros sacramentos, estamos haciendo una profesión de algo revelado en la Escritura. Dios de Dios, luz de luz, Dios verdadero de Dios verdadero, engendrado, no creado, de la misma naturaleza del Padre, por quien todo fue hecho. Porque ya dijimos al principio que Dios es el creador de todo y que el Padre crea, pero también el Hijo crea. La obra de la creación, como escuchamos en este texto que acabamos de hacer referencia, en el libro del Génesis, nos dice que Dios creó a su imagen y semejanza. ¿Quién creó? Creó Dios, Yahvé, el único Dios que existe. Dice, hagamos a los seres humanos a nuestra imagen y según nuestra semejanza. ¿Crees tú esto? ¿Crees tú? Es un gran misterio. ¿Crees tú que existe un solo Dios y que este Dios tiene 3 personas, el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo? Ciertamente es difícil, es complicado. Es más, es un misterio y no lo podemos entender. Cuentan que en alguna ocasión San Agustín estaba en la playa, ya después de convertido, estaba ahí en la playa, estaba él pensando, cavilando sobre este misterio. Dios, 3 personas, un solo Dios, pero ¿cómo el Padre no es el Hijo, ni el Hijo es el Padre? Ay. Y bueno, pues estaba ahí en la playa, paseando y meditando, y estaba ahí, se pasó toda la tarde. Mientras estaba él en esta meditación, tratando de entender de alguna forma el misterio de la Santísima Trinidad, nos dicen que pues se dio cuenta que ahí por donde él caminaba había un pequeño niño, y este niño había hecho un gran agujero ahí en la arena, había hecho un gran agujero ahí, y tenía una cubeta, una pequeño balde, y con este balde él iba continuamente hacia el mar, llenaba su cubeta de agua del mar y regresaba corriendo a donde estaba aquel gran agujero que había hecho. Y bueno, mientras San Agustín se paseaba, iba de un lado para otro, pensando, ¿cómo será posible que Dios sea Trinidad? Bueno, pues este niño durante toda esa tarde había estado yendo al mar a traer agua y a verterla en aquel pozo. Cuando San Agustín estaba ya a punto de retirarse, le había llamado la atención este niño que iba y venía todo el tiempo hacia el mar, y se acercó a él y le dijo, ¿qué haces? Y le dijo, ay, pues muy simple, voy a meter el mar en este agujero. Claro que San Agustín se puso a reír, pero niño, ¿cómo crees tú que vas a poder meter toda esta agua, todo este mar? ¿Cómo lo vas a poder meter tú
en este agujero que has hecho? Eso es imposible. El niño le respondió, pues mire, es más fácil que yo pueda meter todo este mar aquí adentro, a que usted pueda comprender el misterio de Dios. Y dicen que en ese momento el niño desapareció. San Agustín pudo comprender que efectivamente estaba ante el misterio más grande que nosotros podemos pensar. Y es un misterio que se revela a nosotros por la fe. Sin esto, sin este don de la fe, no podemos nosotros aceptar que nuestro Dios sea Trinidad. Por eso San Pablo en su primera carta a los Corintios, en el capítulo 12, en el verso 3, nos invita a que nuestra fe sea sólida. Yo quisiera que abrieras tu Biblia en Primera de Corintios, en el capítulo 12, que nos dice lo siguiente. Por eso, quiero que sepan que nadie que hable movido por el Espíritu de Dios puede decir, maldito sea Jesús. Como tampoco nadie puede decir, Jesús es Señor, si no está movido por el Espíritu Santo. El Espíritu Santo es el que él mismo, como diría un gran teólogo, Karl Rahner, se autorrevela a nosotros. Nosotros no podemos llegar por nosotros mismos a esto, porque es imposible, es increíble. Necesitamos de la ayuda divina. Por eso cuando nosotros tratamos de leer la Sagrada Escritura sin la ayuda de Dios, pues difícilmente podremos entenderla y podremos llegar incluso a conclusiones verdaderamente equivocadas. Nosotros no podemos conocer el misterio de Dios si no es con la ayuda de Dios mismo. Hay un texto que quizás nos pudiera ilustrar sobre esta necesidad de Dios en nuestra vida. Si eres tan amable, abre tu Biblia en el capítulo 16 del Evangelio de Mateo. A partir del versículo 16 vamos a encontrar una revelación estupenda. Jesús le ha preguntado a sus discípulos, ¿quién dice la gente que soy yo? Y bueno, pues la gente veía a un hombre que, pues sí, hacía milagros, pero ya los profetas habían hecho muchos milagros, muchos de ellos muy parecidos a los que Jesús había hecho. Eliseo, Elías resucitaron gente, hubo manifestaciones muy poderosas en las guerras, en las batallas, en fin. Realmente, pues, la gente veía un hombre. Y entonces le respondieron, bueno, pues, la gente dice que tú eres, pues, un gran profeta. Algunos dicen que eres Elías, otros que eres, pues, un gran profeta. Y les dice Jesús, bueno, ¿y ustedes? ¿Y tú? ¿Quién dices que soy yo? ¿Tú quién dices que soy yo? Está preguntando en ese momento a los discípulos. Una pregunta importantísima, definitiva. Porque de ahí parte toda nuestra relación con Él. Y bueno, pues en el capítulo 16, en el verso 16, tenemos la siguiente respuesta de San Pedro. Dice en el verso 16, Simón Pedro tomó la palabra y dijo, tú eres el Mesías, el Hijo de Dios vivo. Una determinación fantástica. Tú eres el Mesías, el Hijo de Dios. Con esto, con lo que acabamos de ver al inicio de nuestra reunión, podrás darte cuenta que San Pedro está diciendo que Jesús, ese hombre que tiene enfrente, es también Dios. Porque si es Hijo de Dios, pues está reconociendo la divinidad de Jesús. Jesús le responde, verso 17, dichoso tú, Simón, hijo de Juan, porque eso no te lo ha revelado ningún mortal, ni la carne, ni la sangre, sino mi Padre que está en el cielo. Es decir, esto que San Pedro acaba de decir, tú eres el Hijo de Dios verdadero, no es algo que él pudiera deducir. No se deduce de las obras de Jesús, por muy grandes que éstas sean.
Eso tiene que ser una revelación de Dios al alma. Y esto es lo que llamamos la fe. Nosotros que creemos que Jesús es verdaderamente el Hijo de Dios, porque el mismo Dios nos lo ha hecho creer y entender en nuestro corazón. Sin la ayuda de Dios mismo, sin la ayuda del Espíritu Santo, nosotros no podríamos jamás llegar a esta conclusión. Los grandes científicos, los grandes filósofos que han existido a lo largo de todos los siglos, no han podido llegar a ello. Se ha podido llegar, sí, a que existe un solo Dios. Las tesis de Santo Tomás nos ayudan a caminar por el lado filosófico, solamente con el entendimiento humano, y decir, bueno, pues tiene que haber alguien que creó todo, porque las cosas no nacieron espontáneamente, sino que todo tiene que haber sido creado por alguien, que todo tiene un orden en este cosmos, y que este orden tiene que haber sido diseñado por una mente superior a la de nosotros. Y así podríamos llegar al motor único, al que ha creado todo, al que no se mueve nunca, al que es el que diseña y que crea. Sí, llegamos a Dios, llegamos a Yahvé. Pero llegar a decir que Yahvé es Padre, Hijo y Espíritu Santo, eso no lo podemos hacer sino a través de la acción del Espíritu Santo. Por eso es importante, muy importante, nuestra relación con Dios. En la medida en que nosotros profundizamos en nuestra relación con Dios, Él se va auto revelando en nuestra vida hasta llegar a la determinación de que efectivamente lo que hemos leído en la Sagrada Escritura corresponde a la verdad. Dios es verdaderamente una Trinidad y Jesús es verdadero Dios. Es decir, Jesús tiene naturaleza divina. Jesús es Dios de Dios, luz de luz, Dios verdadero de Dios verdadero, es engendrado y no es creado, no es una criatura, es Hijo de Dios. Pero nosotros sabemos que pues Jesús no solamente es divino, porque si solamente tuviera naturaleza divina no lo podríamos ver. Sería un espíritu puro, como lo es el Padre y como lo es el Espíritu Santo, a quien nosotros no podemos ver. Sin embargo, a Jesús lo vieron, tenemos el testimonio de la Escritura, y lo vieron porque se encarnó y adquirió así también naturaleza humana. Quisiera, para fundamentar esta parte de nuestro credo, quisiera que fueras a tu Biblia y que ahora la abrieras en la carta a los Gálatas, capítulo 4, versículo 4 y siguientes. Pero cuando llegó la plenitud de los tiempos, atención, Dios envió a su Hijo, nacido de una mujer, nacido bajo el dominio de la ley, para liberarnos del dominio de la ley y hacernos que recibiéramos la condición de hijos adoptivos de Dios. Importante esta cita. Vamos a revisarla. Primero dice, pero cuando llegó la plenitud de los tiempos, Dios envió a su propio Hijo. De esto pues ya hemos hablado, es la naturaleza divina. Dios, el único que existe, ha engendrado desde toda la eternidad un Hijo, y este Hijo era consustancial a Él. Pero llegada la plenitud de los tiempos, nos dice que envió a su Hijo para que naciera, dice, nacido de una mujer, nacido bajo la ley, es decir, con todas las circunstancias y todo lo que se refiere al nacimiento y a engendrar a un niño, engendrar a un bebé. De manera que entonces Jesús es también humano, porque nació de una mujer que tiene naturaleza humana. Y ya dijimos que la naturaleza engendra su propia naturaleza. De manera que si fue engendrado de una mujer, en este caso de la Virgen María, pues entonces él tiene también naturaleza humana. Por eso es que vamos a encontrar en todos los evangelios, especialmente, claro, en el Evangelio de Lucas y en el Evangelio de Mateo, cómo Jesús nace del Espíritu Santo. Tiene como padre a Dios
y tiene como madre un humano, verdadero Dios y verdadero hombre. Verdadero Dios porque nace de Dios, nace del Espíritu Santo. Y verdadero hombre porque nace de una mujer. No nace, como dirá San Juan en su Evangelio, él no nació ni de la carne, ni de la sangre, ni de deseo humano, sino nació de Dios, como nacemos también nosotros a la vida espiritual. Jesús nació del Espíritu Santo. Tiene como padre a Dios y tiene como madre a un humano como tú y como yo, una mujer. Por eso es que tiene también naturaleza humana. Por eso decimos que Jesús es verdadero Dios y verdadero hombre. Podemos nosotros concluir ahora de esta cita algo también maravilloso y fundamental para nuestra vida. Nosotros en Cristo, según hemos escuchado en la carta a los Gálatas, hemos sido adoptados. Nosotros los cristianos decimos que somos hijos de Dios. Pero no somos hijos de Dios porque tenemos la sustancia de Dios. Tenemos la sustancia humana. Nosotros no somos divinos, nosotros somos humanos. Pero esta revelación que nos hace este texto de la carta a los Gálatas es sumamente maravilloso. Vuelvo a leer para ti este texto y voy a continuar. Dice: pero cuando llegó la plenitud de los tiempos, Dios envió a su propio Hijo, nacido de una mujer, nacido bajo el dominio de la ley, para liberarnos del dominio de la ley y hacer que recibiéramos la condición de hijos adoptivos de Dios. Y la prueba de que ustedes son hijos es que Dios envió a nuestros corazones el Espíritu de su Hijo que grita: Papá. El Espíritu Santo que recibimos en nuestro bautismo nos confirma que somos hijos, pero somos adoptivos. El único Hijo de Dios es Jesucristo. Él es consubstancial al Padre, pero también es consubstancial a nosotros. Es consubstancial a nosotros porque recibe su carne al ser engendrado de la Santísima Virgen María. Es por eso que nosotros podemos verdaderamente sentirnos que somos hijos de Dios, porque lo somos. Dios nos ha adoptado. Yo quisiera que abrieras tu Biblia. Hay un texto que a mí me gusta mucho, ahí en la carta de San Pablo a los Efesios, en el versículo 5, capítulo 1, versículo 5, dice: Él se está refiriendo a Dios. Dice: nos destinó de antemano por decisión gratuita de su voluntad para ser adoptados como hijos suyos por medio de Jesucristo. Hemos sido adoptados por Dios para que nosotros podamos ser también hijos. Fíjate qué maravilla. Dios no solamente nos creó, Él podía habernos creado. Él podía habernos creado y destinado para la eternidad. Y eso ya hubiera sido una cosa maravillosa. Simplemente el que nos hubiera creado y pasar nuestra vida aquí en el mundo, eso ya hubiera sido una gran maravilla, tener la existencia. Aunque después la perdiéramos como los animalitos. El caballo se muere y se murió y ya, se acabó. Así pudiera haber sido el diseño de Dios para nosotros. Pero no, nos creó para que estuviéramos con Él en la eternidad. Esto hubiera sido todavía mucho más grande. Imagínate, creados por Dios para vivir con Él durante toda la eternidad. Pero no se conformó con eso, sino que además quiso que fuéramos sus hijos y que lo que vamos a vivir lo recibiéramos como una herencia. El cielo forma parte de nosotros porque es la herencia que Dios ha querido que nosotros compartamos con su Hijo. Es decir, viviremos eternamente en el cielo con Dios como sus hijos, no como los ángeles. El ángel es una criatura de Dios y él en el cielo participa de Dios y se goza con Él como criatura. Nosotros como hijos de Dios. Esto es lo que nos revela la Escritura. Por eso
Decía San Jerónimo, desconocer la Escritura es desconocer a Jesús. Es desconocer el proyecto maravilloso que Dios ha creado para todos nosotros. Nosotros podemos llamar a Dios como lo hacía Jesús, Abba, que es la forma cariñosa como los judíos se refieren a su papá. Nosotros diríamos papito, apá, algunos hasta le dicen nomás pa. La forma cariñosa como nos referimos a Dios. Bueno, pues tú te puedes referir al Padre diciéndole Abba. Pero si te sale mejor decirle papito, en tus oraciones puedes decirle papito, hola papito, hola apá. Puedes referirte a Dios con las mismas expresiones que utilizas para referirte a tu Padre aquí en la tierra. Es maravilloso, es quizás lo más maravilloso que se nos ha revelado, que somos hijos de Dios, que tenemos un Padre que nos ama y que esto ha sido gracias a que Jesús murió y resucitó para darnos el Espíritu Santo y de esta forma que nosotros pudiéramos tener la gracia de ser también hijos de Dios. Hay muchas citas, no nos podemos hoy detener mucho con esto, pero te invito a que leas, por ejemplo, Marcos 14:36, en donde Jesús, estando en el huerto de los olivos, clama a su Padre y le dice, Apá, papá, si tú quieres puedes hacer que yo no pase por esta experiencia, pero que se haga como tú quieres. Pero se refiere así, papá, y tú en tus momentos de desesperación, de angustia, puedes decirle también, papá, ayúdame papito, te necesito. Ten confianza en este Dios. Quizás lo más maravilloso, te decía, es que Dios nos ha revelado en su Hijo que somos también sus hijos. De hecho, si tú lees el Evangelio de San Juan, vas a encontrar cómo todo el Evangelio de San Juan está escrito en lo que llamaríamos una clave de paternidad. Jesús en todos los capítulos del Evangelio de San Juan está hablando de su amado papá, de su amado Padre. Nosotros así también tenemos que llamarle. Y así nos dijo Jesús que le llamáramos. Que cuando oráramos, que cuando nos quisiéramos referir a Él, porque la oración es eso. La oración es hablar de tú a tú con nuestro Padre. Papá, que estás en el cielo. Lo ubicamos allá. Ahí es en donde está nuestro amado Padre. Cuando yo escucho hablar al Padre Larrañaga, me llena de embeleso el escuchar con qué ternura Él se refiere a Dios. Dice, nuestro amado Padre, mi amado Padre. Y trata de sentir y de concebir en sí mismo cómo Jesús se referiría a su papá. Papá, papito, amado papá. Y así nos dijo Jesús. Fíjate lo que nos dice Mateo en el capítulo 6. Ahí nos enseña a orar. A partir del versículo 9 dice, cuando oren, digan Abba, digan papá, digan papito. Y así es como nosotros tenemos que llamarle. Dios ha querido que nosotros participáramos de esta maravilla de ser sus hijos para poder compartir su herencia. Hay otro texto importante que valdría la pena que consultáramos. Abre nuevamente tu Biblia en la carta a los Colosenses. Poco a poco te irás habituando a encontrar rápidamente las citas. Y así inicia la carta a los Colosenses. En el capítulo 1, en el versículo 12 nos dice: den gracias al Padre que los ha hecho dignos de compartir la herencia de los creyentes en el reino de la luz. El Señor nos ha llamado a participar con Él en el cielo como sus hijos, a compartir la herencia que le tenía destinada a Jesús. La vamos a compartir también nosotros y por eso es verdaderamente una maravilla. Debemos darle gracias a Dios continuamente por este gran don que nos ha conseguido a través de su Hijo Jesucristo. Así pues,
Jesús es verdaderamente Dios, es verdaderamente hombre. Este Dios hombre, el Verbo de Dios, que es una sola persona, la persona del Verbo encarnado, que tiene dos naturalezas. Estas dos naturalezas están en la única persona, que es la persona del Verbo de Dios, la segunda persona de la Trinidad, el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo. Jesucristo es el Verbo de Dios, que tiene dos naturalezas, la naturaleza humana y la naturaleza divina, sin mezclas ni confusiones. A pesar de todo esto que hemos venido diciendo durante esta reunión, hay algunos que tienen opiniones contrarias a esto. Uno de ellos son precisamente los testigos de Jehová. Los testigos de Jehová no reconocen que Jesús sea verdaderamente Dios, que sea de la misma naturaleza del Padre. Ellos niegan rotundamente que exista un solo Dios con tres personas distintas, el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo. Y consideran que Jesús no es Dios. Para ello utilizan una cita del Evangelio de San Juan. Si gustas acompañarnos en tu Biblia, estamos en la Resurrección, capítulo 20, versos 17. Estamos con las mujeres que fueron al sepulcro. Una de ellas es María Magdalena, y dice a partir del versículo 17. Jesús le dijo, refiriéndose a María Magdalena: no me retengas, porque todavía no he subido a mi Padre. Anda, ve y di a mis hermanos que voy a mi Padre, que es el Padre de ustedes, a mi Dios, que es también su Dios. En esta cita ellos quieren ver que, como Jesús se refiere a Dios como su Dios, entonces tenemos que, pues ellos quieren interpretar que Jesús no es Dios. Y el contexto es completamente diferente. Tendríamos muchísimas citas, como lo hemos venido viendo a lo largo de toda nuestra reunión, en donde Jesús queda pues claramente como hijo de Dios, se expresa claramente como hijo de Dios. Todo el Evangelio de Juan, decíamos, está escrito en esta línea de paternidad. Algunos textos importantes que pudieras tú cotejar sería Juan 13:7, Juan 14:20, y sobre todo hay una cita muy importante en Juan 17:5, en donde encontramos que Jesús dice: Padre, dame la gloria que yo tenía junto a ti antes de la creación. Es decir, es la preexistencia del Verbo. Sin embargo, ellos esto no lo aceptan, y bueno, ha sido tan terrible esta interpretación que ellos han querido darle, que como toda la Biblia se refiere precisamente a este tema, han tenido la osadía de modificar la Biblia. Por eso es que todas las Biblias cristianas son iguales, y la de los testigos de Jehová no se puede considerar como una Biblia cristiana, porque tiene modificaciones. Si tú vas en este mismo Evangelio de San Juan, al principio, en el capítulo 1, en el versículo 1, vamos a encontrar lo siguiente. Al principio ya existía la palabra. La palabra estaba junto a Dios y la palabra era Dios. La palabra era Dios. En el texto griego, que es de donde nosotros sacamos nuestras traducciones, tú podrás encontrar diferentes traducciones, quizás tu Biblia usa algunas palabras diferentes, pero no le mete ni le agrega nada. Es exactamente lo que dice la palabra de Dios. Bueno, pues en las Biblias de los testigos de Jehová vamos a encontrar en esta última parte que leía, y la palabra era Dios. En la de ellos dice, y la palabra era un Dios. Es decir, le han agregado un artículo indeterminado, que en este caso es un Dios. Y esto hace que Dios sea, pues, el único Dios que ellos dicen, Yahvé o Jehová, como le llaman ellos,
y sería un semidios o un Dios que finalmente sería una criatura, pero con cualidades de Dios. Y todo esto pues no es otra cosa sino que lo que llamamos panteísmo. Los testigos de Jehová son panteístas, creen en muchos dioses, creen en Jehová Dios, en Yahvé Dios como el único Dios, pero Jesús sería otro Dios, un Dios, una especie de Dios. Es realmente compleja su forma de entender la teología y es difícil llegar a concluir exactamente qué es lo que ellos entienden que sea Jesús. Para nosotros, los cristianos, en general, todos, Jesús es verdaderamente, como lo declara la Sagrada Escritura, es verdaderamente el Hijo de Dios y por lo tanto consubstancial al Padre, de manera que es un solo Dios en tres personas distintas. Para nosotros, una vez de la encarnación, Jesús es el Hijo de Dios y el Hijo de la Virgen María. Por lo tanto, la segunda persona de la Trinidad tiene dos naturalezas, naturaleza divina y naturaleza humana, verdadero Dios y verdadero hombre. Ojalá y todo esto haya servido para engrandecer más tu fe y tu amor por Dios. Que el Señor te bendiga y María Santísima te guarde y acompañe todos los días. Hasta la próxima. Ya que hemos conocido más acerca de Jesús, vayamos a la tarea para la sesión de hoy. Darme cuenta de quién es Jesús. Debo empezar a confiar más en Él, ya que Él es verdadero Dios. Además, debo esforzarme por conocerlo mejor. Reflexionar sobre las citas vistas en la unidad. Memorizar las citas que defienden y aclaran nuestra fe contra las sectas protestantes. Resolver el cuestionario número 4. ¿Quién es Jesús? ¿Con qué cita apoyamos esto? ¿Qué quiere decir esto? ¿Por qué? ¿Qué dice la primera parte del credo? ¿La podrías explicar? Jesús, además de ser Hijo de Dios, es también citas que lo apoyan. ¿Qué significa esta afirmación? Por lo tanto, ¿cuántas naturalezas hay en Jesucristo? ¿Por qué? ¿Por qué los testigos de Jehová afirman que Jesús no es Dios? ¿Podrías dar una explicación sobre esto? Anota y subraya en tu Biblia todas las citas que vimos hoy. Gracias por continuar con nosotros. En nuestra siguiente sesión descubrirás un regalo maravilloso que Dios ha preparado especialmente para ti, la vida en abundancia. Te invitamos a descubrirla con nosotros.